Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy martes, hoy día del Señor, como todos los días, son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en esta plataforma, en esta red social, para poder conversar, para poder tener temas que nos ayuden, que nos fortalezcan, que traigan fe y fuerza a nuestras vidas en medio de tantas circunstancias. Y es que hoy me da gusto saludarles, ver que anden por aquí. Les agradezco su compañía y les agradezco su presencia en este lugar. Estoy tratando aquí de, ok, para poder verles, ok, para poder estar aquí en contacto con ustedes. Gracias por acompañarnos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y bueno, como cada martes siempre es bueno poner algún tema sobre la mesa y conversar, tratar de establecer o tener temas que nos ayuden, nos fortalezcan y nos enriquezcan personalmente. A veces es complejo en medio de tantas cosas y tanta prisa y tanta complejidad de lo que pasa todos los días en nuestras vidas. A veces es complicado poder tomarse el tiempo para ayudar a nuestra alma a tomar mejores decisiones. En verdad que a veces no nos tomamos el tiempo para meditar, para reflexionar, para saber qué sigue, qué está pasando con nuestras vidas, cuáles son los pasos que tenemos que dar hacia adelante. Y siempre tratamos de encontrar una razón, una justificación o una explicación, pero no conforme a lo que Dios nos habla o conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, sino a veces queremos una explicación natural, terrenal, material, que nos permite entender qué es lo que está pasando, por qué nos está pasando y cómo podríamos cambiar eso. Nos cuesta mucho trabajo poder encaminarnos hacia la voluntad de Dios o escuchar la voluntad de Dios o saber cuál es la voluntad de Dios porque primero no la conocemos y segundo no queremos escuchar lo que Dios tenga que decir porque entre todo lo que Dios nos dice, entre la bendición, el consejo, la enseñanza que Dios tenga para nosotros, se vuelve complejo poder encontrar am, la calma, la humildad, la sencillez de corazón para poder atender lo que Dios tenga que decirnos. Nos cuesta trabajo encontrar la sabiduría, el consejo, la fuerza, poder encontrar incluso a veces el valor que necesitamos para poder tomar mejores decisiones o simplemente tomar una decisión. A veces no nos atrevemos ni siquiera a tomar una decisión. Y eso hace que se vuelva compleja nuestra existencia. Ya bien hemos hablado en otras ocasiones acerca de lo que Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y sabemos que la tenemos, tú y yo y quienes nos vean por ahí, sabrán que en este mundo hay aflicción. Sus vidas están pasando por alguna situación difícil o han superado una situación difícil y están superando cada circunstancia, cada etapa, cada momento en sus vidas. Entonces, de repente pareciera que no hay otra forma de cambiar nuestras circunstancias si no es en este mundo material, en este mundo terrenal que nos exige y nos demanda tanto. Pero siempre hay una opción, siempre hay algo que Dios quiere que hagamos, siempre Dios tiene una palabra de aliento, una palabra de ánimo, de esperanza, de confianza en Él, y Dios quiere que conozcamos cuál es eh, esa perfecta voluntad de Dios, agradable y buena para nosotros. Él quiere que conozcamos cuáles son los caminos que ha planeado para nosotros, aunque sabemos bien con lo que dice Jeremías que nuestros pensamientos están muy distantes de los pensamientos de Dios y nuestros caminos están muy distantes de los caminos que Dios diseñó para nosotros. Y sin embargo, dice el Señor ahí mismo en Jeremías 29:11, dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bendición, planes para que lleguen al futuro y tengan una esperanza hacia ese futuro. Y a veces nos perdemos en tanta respuesta de este mundo, en tanta supuesta solución a nuestras necesidades que perdemos el enfoque de escuchar lo que Dios tenga que decirnos. Así es que yo espero que estas pláticas que tenemos los martes te ayuden, te fortalezcan, te enriquezcan, te hagan tener una visión más clara acerca de tu vida, poder considerar tus opciones, poder escuchar a Dios y poder atender el consejo que Dios tenga para tu vida. Así es que ese es el plan, ese es lo que buscamos en estas transmisiones en vivo. Esperamos que sean de bendición para tu vida, esperamos que Dios
hable a tu corazón y que encuentres la palabra que estás buscando, que encuentres el consejo que estás buscando de parte de Dios y que en estas conversaciones el Señor fortalezca tu vida. Hoy tengo un tema que me viene dando vueltas en la cabeza. Traté de encontrarle un título que pudiera sonar razonable, pero la pregunta que me daba vueltas y vueltas en la cabeza, no sé si las palabras existan como tal, pero era lo que me daba vueltas en la cabeza y es el título que le di a este mensaje. Como una pregunta que retumbaba en mi cabeza acerca de necesitamos ser cuantificables para ser calificables. Es decir, necesitamos que se cuantifique, que se pueda ser notorio y pueda ser visible el fruto de nuestras vidas para poder calificar delante de Dios y ser aprobados. Así es que ese es el título que hoy puse esta charla en esta noche. Espero que sea de bendición para ustedes y que nos haga reflexionar acerca de cuáles son los frutos, qué es lo que deberíamos demostrar, qué es lo que debería de ser notorio en nosotros para que Dios nos apruebe y nos ponga palomita. Ya hace unos años atrás di un mensaje de que acerca de ser calificados por Dios, que ya estamos calificados, que Jesús nos ha aprobado. Entonces, siendo revisados y examinados, pues hemos sido aprobados por medio de Jesucristo, por su gracia, por su justificación, por lo que Él ha hecho por nosotros. Así es que no voy a procurar no repetir ese mensaje. De hecho, no me estoy basando ese mensaje. Son cosas que venían a mi cabeza a lo largo de estos días y yo meditaba en ello y me ponía a pensar precisamente en este texto porque veía este pasaje de Mateo capítulo 8, si lo puedes leer conmigo. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Yolanda de Viana, doctora, buenas noches, que esté bien, usted, su familia, que estén muy bien. Hermana Olga, gracias, qué bueno que estás aquí, saludos y bendiciones, nos dice María Paula García Gino, nos dice amén, gracias a los que andan por aquí y a quien no puedo ver, a Elvia, por ejemplo, que anda por ahí, que no de repente se me desaparecen aquí en la plataforma, pero a todos muchas gracias por estar aquí. Por aquí estaré leyendo, procuraré estar leyendo sus mensajes. Perdón, trato de resolver esto. Ok, listo. Gracias. A quienes andan por ahí, qué bueno que andan. Y gracias por sus mensajes, gracias por su like, por esa interacción. Provocan que la plataforma le avise a otros que ya estamos aquí en línea y eso nos permite poder llegar a más personas. Gracias también por compartirlo, les bendigo. Gracias. Si alguien no mencioné por ahí, discúlpeme, no lo alcanzo a ver, pero déjame un like, déjame un comentario, un saludo y lo estaremos leyendo con mucho gusto. Gracias, gracias. Así es que vamos al tema. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Seguramente ya has oído este mensaje o has escuchado de él y me gustaría que lo leyéramos juntos. Si tienes acceso a tu Biblia y puedes leerla, léelo ahí conmigo. Si no, vienes en el transporte público, estás en el trabajo y no tienes tu Biblia en la mano, no te preocupes, aquí lo leeremos para que veas que está escrito en la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este es uno de los textos que me dan vueltas en la cabeza porque aquí el Señor me parece que califica la cantidad de fe que está mostrando el centurión, este soldado romano, que tiene una necesidad, que tiene a una persona enferma en casa, un siervo a quien él ama, a quien quiere mucho y que tiene la necesidad de que sea sanado. Los romanos, sobre todo un rango tan alto como el de un centurión, tenían acceso a los mejores médicos, tenían recursos económicos para poder atenderse médicamente. Aquí el tema es que el siervo no era visto como un familiar romano, no era visto como alguien miembro de la familia que necesitaba ser atendido, era un siervo. Entonces seguramente los médicos romanos lo veían así, como un esclavo, como diciendo, pues no te preocupes tanto por él, no gastes
en medicamentos en él, es un siervo, al rato se te muere y lo repones con otro siervo. Pero el centurión tenía aprecio por este siervo. Alguna historia habría detrás de este siervo, que era parte de su familia, quizás tenía muchos años con él. Alguna razón habría para que este soldado romano tuviera aprecio por este siervo suyo y que le importara que fuera sanado. No es el punto que quiero tratar. Lo que quiero que veas es que para el centurión era importante que este siervo suyo fuese sanado, tanto que se acerca al Mesías, se acerca a Jesús, algo que no era común en aquel tiempo. Tanto judíos y romanos no se veían con buenos ojos. Unos eran los conquistadores, los otros eran los oprimidos, los conquistados. Por lo tanto, tenían un resentimiento hacia los romanos. Y los romanos, con ese aire de superioridad, de conquistadores, de guerreros, eran los que mandaban y los otros simplemente eran esclavos de ellos. Entonces no tenían un aprecio para los judíos. Pero aquí este centurión tiene una inquietud en su corazón, que su siervo sea sanado, que su siervo reciba la sanidad que necesita. Entonces, en ese sentido, el centurión romano se acerca a Jesús y le pide que sane a su siervo. Jesús, como en muchos de los pasajes que hemos visto, Jesús tiene la disposición de sanar a aquellos que se lo piden. Y es importante recordar esto: la fe es lo que hace la fe de las personas que buscaban a Jesús. Lo puedes leer, lo puedes buscar en los milagros que Jesús hacía. Era la fe lo que obraba, lo que actuaba, lo que hacía que el milagro sucediera. Jesús solamente soltaba la palabra, daba la declaración, pero era el acto de fe de las personas que buscaban a Jesús lo que hacía que el milagro sucedía. Tan es así que en algunas regiones, como lo comenté hace unas semanas, en alguna región el Señor Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad de la gente. Así lo dice el texto, que por la incredulidad de ellos Jesús no hizo muchos milagros en esas ciudades, principalmente en Nazaret, de donde él era. Así es que eh, podemos ver que la fe tiene un acto, tiene un poder, una acción que mueve las cosas en el cielo para que sucedan en la tierra. Jesús lo declaró y dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Prácticamente el requisito para que el milagro suceda es que necesitamos poner en acción nuestra fe. Y aquí lo que sucede con muchos de nosotros es que queremos cuantificar la fe. ¿Cuánta fe tengo? ¿La fe que tengo es suficiente? ¿La fe que tengo alcanza? ¿O necesito una fe como la de este centurión romano, que tenía más fe que en todo Israel? Que Jesús no había encontrado en todo Israel la fe que tenía este hombre, que no creía o que no tenía las mismas creencias que los judíos. Los romanos tenían muchos dioses, ellos adoraban a muchos dioses, eran idólatras y eran politeístas. Entonces la cantidad de dioses para todo y la cantidad de dioses que tenían le hacían que ellos canalizaran su fe de acuerdo a la necesidad que tenían. Pero aquí este hombre se acerca a Jesús, al pueblo de un solo Dios, del Dios de Israel, y ahora tiene que volcar su fe, cambiar su esquema de creencias de un montón de dioses, enfocarla a un hombre que tiene testimonio entre el pueblo de Israel y entre la gente y entre él mismo, entre los soldados romanos, que puede hacer milagros y que puede sanar a los enfermos. Y el Señor Jesús escucha su petición, atiende su petición y le dice: ok, vamos a tu casa. Y esto parece interesante y seguramente choca en aquel entonces, entendamos el momento, choca en aquel entonces con los mismos discípulos, con los mismos judíos, con los mismos escribas y fariseos, que como si ya los escribas y fariseos no les parecía que Jesús se acercara con prostitutas, con leprosos, con publicanos, con gente pecadora, ahora imagínense lo que pensarían los escribas y los fariseos de que Jesús se acercara a la casa de un romano. Eso sería como ya el más grande de los sacrilegios o la profanación más grande de la fe judía. Así es que me encanta que Jesús desafía los esquemas y busca romper los paradigmas que tenemos sembrados en la cabeza por décadas, por tiempo, por historia, por tradición y costumbre. Y el Señor busca romper esos paradigmas, esos moldes que tenemos en nuestra cabeza por los cuales filtramos todo.
Si esperamos un milagro, tiene que ser como yo lo quiero, como yo lo pido, a la hora que yo lo deseo, de la forma que lo estoy haciendo, porque si no es de otra forma, entonces no estoy creyendo. Tiene que ser como yo lo quiero, porque si no es así, entonces Dios no me escuchó y Dios no tiene manera de hacerlo de otra forma. Como si Dios estuviera limitado a nuestras limitantes. El Señor no está limitado, el Señor es poderoso y puede hacer mil cosas de mil formas distintas o de millones de formas distintas porque Él es Dios, Él es soberano y Él es todopoderoso. Pero nuestros esquemas tienen que ser quebrados, nuestros esquemas tienen que ser rotos. El Señor tiene que desafiar nuestros moldes y romperlos si fuera necesario, quebrantarlos si fuera necesario, desarraigarlos de ser necesario, para poder establecer la forma, los diseños, las maneras en que Él y el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo quieren hacerlo en nuestras vidas. Entonces aquí el Señor Jesús, con toda la autoridad, y con toda la intención de romper muchos moldes y con toda la intención de romper esquemas en la cabeza de los que estaban ahí con él dice, sí, vamos a tu casa. El centurión le dice, necesito que sanes a mi siervo. Sí, vamos a tu casa, te acompaño. ¿Dónde vives? Vamos a tu casa, síganme. y el centurión romano reacciona y dice, no, señor, no soy digno. Esto es interesante también porque lo que está diciendo el centurión romano, él reconoce su condición, reconoce que son pueblos distintos, reconoce que tienen creencias diferentes, pero el centurión romano también reconoce la autoridad de Jesús. O sea, él sabe que Jesús es un hombre santo, que Jesús es un enviado de parte de Dios. No alcanza a dimensionar el centurión romano porque quizás desconoce las profecías de Daniel, las de Isaías, las de Jeremías acerca del Mesías, y no se imagina que con quien está hablando es el Mesías que ha anunciado por Dios a través de los profetas para el pueblo de Israel y para todo el mundo. Él no alcanza a ver eso, no conoce eso, pero sabe que Jesús es un hombre santo, es un hombre que está obrando milagros, que es enviado de parte de Dios. Quizás el Dios de los judíos, y para él sus dioses son otros, pero sabe que es un hombre que ha sido enviado por Dios y sus esquemas están rompiéndose porque trata de comprender cómo este hombre de un pueblo sometido, de un pueblo que no vale nada para él como romano, de un pueblo que no vale nada, de ahí sale algo tan bueno, algo tan importante y trascendente para ese momento como un sanador, como un hombre santo que puede hacer un milagro a favor de su siervo. Entonces él reconoce que no es digno de recibirlo en su casa por creencias distintas, porque él es un idólatra, porque es pecador, por lo que sea, por las razones que sean que tú quieras considerar. Pero él reconoce la santidad de Jesús. Su casa no es un lugar digno para recibirlo. Y le dice al Señor Jesús, no entres a mi casa, no es un lugar digno para ti, pero tienes autoridad. Y yo también soy una persona bajo autoridad y sé que cuando una orden se da, se tiene que obedecer. Así es que con toda la autoridad que tú tienes sobre las enfermedades, sobre todos los demonios, sobre todo lo que has hecho en la tierra, estos milagros de los que me he enterado que haces, así como tienes esa autoridad, manda esa palabra con autoridad para que mi siervo, ahí donde está en mi casa, sane. Y entonces la sanidad que, que el centurión está esperando que suceda sobre su siervo, ahora es como decimos aquí en México, ahora el balón está en la cancha de Jesús. Ahora él tiene, Jesús le responde el balón cuando le dice voy a tu casa. El centurión responde el balón y dice no soy digno de que entres a mi casa, pero tienes la autoridad y le regresa el balón. Ahora Jesús tiene el balón y él tiene que tomar una decisión respecto a este momento y esta circunstancia en medio de todo lo que está pasando. Y lo que Jesús puede admirar de este centurión es la fe que tiene y la cuantifica. Es decir, es una fe muy grande, es una fe enorme, es una fe que supera cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier judío en todo Israel. Y vaya que Jesús había recorrido la tierra y se había dado cuenta de lo que había en Israel, en el pueblo de Dios, y conoce al pueblo de Dios y se da cuenta que este hombre que no es judío tiene una fe mayor a la de todo el pueblo de Israel. No, o sea, no hay nadie en Israel que tenga la fe que tiene este centurión romano. Y Jesús cuantifica la fe que tiene este soldado. Y ahí es donde muchos de nosotros pensamos que necesitamos tener una cantidad específica de algo, una cantidad específica de fe, una cantidad específica de dones, una cantidad específica de santidad, una cantidad específica de fuerza, de buena salud, de riquezas,
para poder ser calificados y aprobados por nuestro Señor. Le queremos dar un mérito de cuantificación, es decir, de contar qué cantidad tenemos de cada una de estas cosas que mencioné y otras más que te puedas imaginar o que estén dando vueltas en tu cabeza, y que tratamos de ver qué tanto deberíamos de tener de todo esto, qué tanta santidad, pastor, necesito para ser aprobado por Dios. Si cumplo los domingos con venir a la iglesia y entre semana orar y de vez en cuando compartir un versículo bíblico en internet, ahí en Facebook, o cuánta generosidad debo demostrar para que Dios apruebe mi vida, cuántos regalos tengo que dar a las personas en necesidad, cuántas limosnas tengo que dar a la gente en la calle, cuántas sonrisas debo de repartir a la gente que me rodea. Es decir, queremos cuantificar, darle una cantidad a lo que hacemos, a cómo vivimos, a las características que deberían de ser eh, eh, parte de nuestra existencia. Queremos darle una cantidad, porque si ya cumplí con tantos domingos al año, si ya yendo a la iglesia, participando en la congregación, ya cumplí con esa cuota, pues ya califiqué este año, ¿no? Si ya oré tantas horas en la madrugada o tanto tiempo en el día o antes de cada alimento y no se me olvidó durante el año ningún alimento, se me olvidó dar gracias a Dios por lo que iba a comer, entonces ya califico, estoy calificando como un buen cristiano, como un hijo de Dios. Soy una persona aprobada por Dios porque he dado la cantidad suficiente de fe para recibir el milagro. Esa cantidad de fe que tengo es suficiente para que Dios haga un milagro en mi vida, como lo hizo con el centurión romano y su siervo. Y empezamos a ponerle cantidad a las características que deberían de ser naturales en nosotros. Cosas con las que deberíamos de vivir como parte de nuestra existencia, como parte de nuestro ser, no poniendo cantidades solamente a lo que hacemos o cómo vivimos. Es decir, no se trata de ponerle una cantidad a lo que haces para Dios, creyendo que esa cantidad de cosas que hiciste son suficientes para ser aprobado, para ser calificado por Dios, donde Dios diga, wow, qué maravilla. No hay otra mujer que tenga tanta fe como esta mujer en todo Valle de Chalco, o en toda la República Mexicana, o en el mundo entero. Y entonces tratamos de calificar nuestras vidas por medio de la cantidad de cosas que hacemos. Y el ejemplo es este centurión romano. Si tú comparas tu vida con la del centurión romano, y tú dices, ¿qué tanta fe necesito, pastor? ¿Será que necesito una fe como la de este centurión romano? Dios podría decir que tengo esa fe. El Señor Jesús podría calificar mi fe como la de este centurión romano. Y entonces, cuando sentimos que no estamos dando el ancho, que no estamos cubriendo la cantidad suficiente, nos decepcionamos, nos frustramos, nos sentimos fracasados espirituales, porque no hemos dado la cuota de fe, de santidad, de santificación, de purificación, de oración, de lectura de la Biblia, de congregarnos, de ofrendas, de diezmos. Entonces, tratamos de cuantificar nuestras acciones para ver si eso nos califica delante de Dios. Y a mí me llama mucho este centurión romano y me llama la atención las palabras de Jesús. El mismo Señor Jesucristo dice, no de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es una cuantificación, es contar, darle una cantidad a la fe de este centurión. Tanta fe en base a qué. Bueno, el Señor Jesús dice tanta fe en todo Israel, es decir, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, había muchos judíos y entre todos los judíos que Jesús conocía y había visto, que me imagino que eran muchísimos, no había hallado una fe como la de este centurión romano. Y eso nos llama la atención a muchos de nosotros porque queremos tener la fe del pastor, queremos tener la fe del profeta, queremos tener los dones del apóstol, queremos tener las habilidades musicales de aquel cantante famoso, o queremos tener la voz de aquella cantante exitosa y quisiera tener esa habilidad, o la elocuencia de aquel orador o conferencista que escuché la vez pasada y me encanta cómo habla, yo quisiera hablar como él, porque empezamos a cuantificar sus habilidades. Empezamos a darle
una cantidad específica de proporción o de medición a las cosas que se hacen para poder tener un punto de comparación. Si pudiéramos tener un punto de comparación, hermano, déjeme mencionarte algunos personajes que me hicieron reflexionar acerca de esta cuantificación con la que vivimos todo el tiempo, todos los días. Por ejemplo, Moisés, dice la Biblia, me voy a ir un poquito rápido porque quiero mencionarte algunas cosas. Moisés, dice en Números capítulo 12, si no lo encuentras rápido, no te preocupes, yo te doy la cita, se queda aquí en el video o anótalo ahí en tu libreta para que después puedas verificarlo. Si puedes moverte rápido en la Biblia, muévete en la Biblia y encuentra el pasaje. Pero no te me distraigas, hay cosas que son importantes que te voy a mencionar. Dice Moisés, el Números capítulo 12, versículo 3, Moisés el hombre más manso sobre la tierra. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermano, la mansedumbre de Moisés era medible. Era medible. La Biblia nos enseña en el libro de Números, nos enseña que la mansedumbre de Moisés se podía medir y se podía comparar con todos los hombres que había en la tierra, no solamente en Israel. En la tierra no había un hombre más manso que Moisés. Y es interesante porque como punto de comparación puedes ver la mansedumbre de Moisés y entender que sí se puede ser manso a ese nivel, a una mansedumbre completamente en una condición donde la gente no puede compararse contigo en cuanto a mansedumbre. Y la mansedumbre tiene como consecuencia en tu vida paz, armonía, tranquilidad, generosidad, perdón. Nada te mueve de tu estabilidad emocional. Nada te mueve, te saca de tus casillas. Tú estás en una completa mansedumbre porque esa mansedumbre te permite mostrarte a los demás en el amor de Dios, en el carácter de Cristo, en la generosidad que Dios tiene y ha puesto en tu corazón. Y esa mansedumbre es medible, se observa, se ve, lo pueden ver otros y pueden decir, wow, qué calma, ¿eh? O sea, no le puedes estar diciendo de cosas y no mantiene la calma, no indiferencia. No voy a decir, no, yo da igual, a mí me hablan y yo ni caso les hago, se me resbala como mantequilla. No, eso no es mansedumbre. Eso es indiferencia. Puede ser indiferente, pero llegará al punto donde te piquen la cresta, donde sí le encuentren el hilo negro a tu vida, y entonces cuando jalen de ahí van a encontrar el montón de madeja que traes dentro. Pero no está hablando de indiferencia, está hablando de que era un hombre pacífico, era un hombre que buscaba la paz, era un hombre que tenía tranquilidad. Dios había tratado con él durante 40 años cuando estuvo sirviendo a su suegro Jetro. Moisés tuvo que ser tratado, había sido un príncipe en Egipto, había sido el sucesor del faraón, era, si el faraón se moría, entraba el hijo, y si el hijo se moría, entraba él podía ser el faraón de Israel, de Egipto, perdón, y había tenido la posibilidad de mandar al mundo entero que estaba sobre el gobierno de Egipto. Sin embargo, el Señor lo llevó a estar en el desierto, a servirle a su suegro Jetro y cambiar su carácter, de ser un príncipe a ser un siervo, un pastor de ovejas. Y eso le permitió, durante 40 años que estuvo en casa de su suegro sirviéndole, le permitió formar su carácter. Ahora, quizás tú llevas 40 años con un mal carácter. Bueno, el mal carácter no existe, pero dices, yo necesito ser formado como Moisés y te necesito, pastor, yo necesito tener manso mi corazón porque me exploto por cualquier cosa, me angustio por cualquier cosa, estoy preocupado por el mundo entero, pero no resuelvo nada. Que el Señor me ayude, necesito mansedumbre. Bueno, Moisés era un hombre más manso sobre la tierra en aquel entonces, de toda la tierra, de todos los hombres que había en la tierra en el momento que se escribe el libro de Números, él era el que tenía el título de mansedumbre. Y si medimos, otra vez vuelvo al punto de cuantificar, si medimos nuestra mansedumbre con la de Moisés, estamos muy lejos. Quizás ni a los talones le llegamos a Moisés. Nos enojamos con facilidad, cambia nuestra cara con facilidad, estamos tristes con facilidad, estamos molestos con facilidad, andamos buscando pleitos por todos lados, señalando culpables por todos lados, porque no tenemos paz, no tenemos mansedumbre en nuestro corazón. No podemos obedecer una orden. Nos gusta mandar, pero no nos gusta obedecer. Nos gusta que las cosas se hagan de nuestra manera, pero no queremos que la gente nos ayude de la manera que puede. Y entonces tenemos un conflicto existencial muy fuerte en nuestro corazón porque no podemos tener mansedumbre. Entonces, cuando tratamos de medir
hablando de mansedumbre, cuando tratamos de medirnos con Moisés, pues somos un total fracaso. Somos personas que no tienen el carácter de Cristo. Y entonces, ¿cómo nos atrevemos a hablar del Evangelio, del reino de los cielos y de Emanuel, Dios con nosotros y el príncipe de paz, si nosotros somos una revolución andando? Precisamente porque cuantificamos y cuantificamos nuestras cualidades con las de otras personas, en este caso con Moisés. Pero no para el Moisés, déjame te cuento de otro. David, el mejor guerrero, el mejor salmista, el más generoso, un hombre hecho que carambas tenía el corazón conforme el corazón de Dios. Si tú te mides con David, y lo que se dice de David es cuantificable, es medible. Dice la Biblia, solamente te voy a leer para que te enteres, dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 7, insisto, si tienes la Biblia, búscalo. Si no tienes la Biblia, no te entretengas con eso. Yo lo leo y escucha lo que tengo que decirte. Te doy la cita para que lo ubiques. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, venció a todos, hermano. Con los que se enfrentó, los venció a todos. Cada enemigo que se levantaba contra David, enemigo que era derrotado. Se levantaba otro por allá, lo derrotaba David. Otro por allá, lo derrotaba. Y los que no venció, que estaban en paz con David, fue porque se dieron cuenta que por más que se levantaban contra David, a todos los vencía. La paz que ahora tenía David era una paz que le había costado sangre. Sus manos estaban llenas de sangre por causa de estas batallas. Pero ahora era un guerrero glorificado, un guerrero reconocido en toda la tierra, y que todos los enemigos que antes tenía ahora ya no querían volver a pelear con David porque sabían que iban a ser derrotados. Era un gran guerrero. Y de salmista ni te cuento. Ahí está el libro de los salmos y la cantidad de salmos que escribió. Y en cuanto a generosidad, mire, ahí mismo donde estamos, 2 de Samuel 7, leí el 1, ahora leamos el 2 y 3. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey, anda, haz lo que está en tu corazón hacer porque Jehová está contigo. El profeta no hablaba solamente por hablar. El profeta hablaba de lo que él sabía, había visto, y la observación que tenía de la vida de David. Natán le dice al rey, Dios está contigo. La calidad de vida de David era cuantificable, hermano, hermana. Dios podía medir la vida de David y terminar concluyendo con una frase como David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así es que podemos medir, cuantificar la vida de David y la excelencia de la vida de David, un gran guerrero, un gran salmista, un hombre generoso, un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando nosotros nos comparamos con David, seas un salmista, seas un adorador, seas un cristiano de banca, de un cristiano de cada 8 días, no importa, pero cuando te mides con David dices, ay, soy un fracaso. No, mi vida es un fracaso. ¿Cuándo voy a llegar a ser como David? Y de repente por ahí escuchas que anda un avivamiento en algunas iglesias y dices, hermanos, aquí estamos avivando los corazones para que tengas un corazón como el de David. Ahí va la gente y corre a ver si se le aviva el corazón en el congreso, en la convención o en el evento, a ver si se le aviva el corazón porque Dios está restaurando el tabernáculo de David. Y entonces ahí vamos buscando a ver si en algún lado nos trae algo así, nos salpica algo así como magia espiritual para que nuestras vidas se puedan cuantificar y medir como la vida de David. Y nos comparamos con David. Y no solamente con David, déjeme te digo, también nos comparamos con Salomón, por ejemplo, el rey, donde su reino estuvo en paz por las guerras que peleó su papá, el papá de Salomón, David. Ahora el reino de Salomón era un reino de paz, completamente de paz. De ahí su nombre, Salomón viene de Shalom, que significa paz. Y el reinado de Salomón fue un reinado de paz. Pero no solamente un reinado de paz, sino que fue un hombre sabio. Y una de las cosas que les he dicho a ustedes en varias ocasiones es que una de las cosas que necesitamos es sabiduría. Los problemas que tenemos son por falta de sabiduría. No tienes problemas financieros por falta de dinero. Tienes problemas financieros por falta de sabiduría. Tienes problemas de salud no porque haya muchas enfermedades y los tiempos y los alimentos ahora sean catastróficos. No, no, no. Tenemos problemas de salud por problemas de sabiduría, porque no sabemos cuidarnos, porque no tomamos precauciones, porque no llevamos una alimentación correcta, porque no descansamos lo suficiente y entonces nuestros cuerpos se enferman.
Y puedo seguir con todos los problemas que pueden pasar en nuestras vidas. Son problemas por falta de sabiduría. Y Salomón resulta que es el hombre más sabio sobre la tierra. Dice el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12. Solamente te estoy dando los ejemplos, ¿eh? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. Es Dios hablándole a Salomón. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¡Guau! Un hombre sabio, hermano, que hasta el día de hoy no ha habido y ni habrá un hombre tan sabio como Salomón. Y entonces medimos la sabiduría. Otra vez ponemos en cuantificación nuestra sabiduría. Si ya de paso ya te di una embarrada diciéndote que los problemas que tienes son por falta de sabiduría, pues en vano sería compararnos con Salomón porque no tenemos sabiduría. Y entonces tenemos problemas por falta de sabiduría. ¿Cómo podríamos entonces compararnos con un hombre, el hombre más sabio sobre la tierra, que no ha habido ni habrá hombre más sabio que Salomón? Si tan solo pudiéramos cuantificar nuestras decisiones, pudiéramos cuantificar nuestros errores, nuestros aciertos y medirlo en una regla, en una tabla donde se pueda medir la sabiduría, entonces estaríamos yo creo que en -1, en -2 o -100, no sé, yo estaría como por ahí del -100 por la cantidad de errores que he cometido. Así es que compararme con Salomón en cuanto a sabiduría, pues es un fracaso total. Nuevamente vuelvo al fracaso. Soy un fracaso, una persona que no tiene sabiduría, que se equivoca cada rato, que comete errores, que falla constantemente. Totalmente un fracaso. Así es que no podemos compararnos con la mansedumbre de Moisés, no podemos compararnos con la valentía, la capacidad de guerra o la capacidad de adorar que tenía David, no podemos compararnos con la sabiduría de Salomón, no podemos compararnos con la fuerza de Sansón. No, hombre, Sansón es otro ejemplo en el libro de los jueces. Puedes leer cómo Sansón era un hombre fuerte, era un hombre que podía vencer a sus enemigos, a varios guerreros, más de 300 guerreros, si no me equivoco, los venció en una sola batalla. Totalmente era el terror de los filisteos saber que Sansón estaba en su tierra o estaba entre ellos, porque era un pleito seguro para empezar, porque Sansón, cómo los provocaba, y se peleaban de seguro, y si los filisteos caían en la provocación y se enfrentaban a Sansón, iban a ser derrotados, porque la fortaleza estaba sobre Sansón. Era una fuerza descomunal, era una fuerza sobrehumana, era una fuerza indescriptible, tanto que podía vencer y pelear y enfrentar a sus enemigos, romper las cadenas con las que lo ataban, romper las cuerdas con lo que lo ataban. Era un hombre que tenía una fuerza increíble. Y a veces nosotros llegamos del trabajo y ya queremos aventar la toalla, nos tiramos al sillón y decimos, ya, me rindo, ya no quiero ir a trabajar, no puedo más, estoy derrotado. Ay, y no podemos. Un día de trabajo es agotador para nosotros. Perdón. Un día de qué hacer, un día de hacer algo, una actividad, salir a caminar, ir a comprar algo, ya es agotador y ya no tienes fuerzas para continuar. Y entonces nuestra capacidad física está completamente derrotada. Es un fracaso nuestra capacidad física. Nos ganan los kilos de más que tenemos, nos gana la flojera que tenemos, nos gana el desánimo que tenemos, nos gana cualquier cosa que impida que nos movamos o que hagamos algo por nosotros para continuar. Entonces, si nos comparamos con Sansón, que era prácticamente imparable, prácticamente invencible, pues hermanos, otra vez, hermanas, somos un fracaso. Entonces, la fuerza de Sansón era cuantificable. La Biblia, en el libro de los jueces, nos describe la cantidad de enemigos que venció, las cosas que enfrentó, las batallas que tuvo. Entonces, la fortaleza de Sansón, esa fortaleza física que ni siquiera enfermó, no pasó por enfermedad, no hubo enfermedad en el cuerpo de Sansón por la fortaleza física que había en él. Así es que podríamos decir que si nos comparamos con la fortaleza de Sansón, pues somos un fracaso. Yo recién trato de salir de esta problema gripal que me dio y estoy batallando y trato de levantarme y ahí voy apenas. Entonces, si yo me comparara con la fortaleza que tenía Sansón, yo diría, no le llego ni a los talones, no le llego
ni al juanete del pie izquierdo, porque mi capacidad física es frágil, mi capacidad física es débil en comparación con Sansón. Y nuevamente tratamos de cuantificar nuestras vidas, lo que somos, lo que hacemos, cómo vivimos, y resulta que el resultado pues no tiene nada favorable para nosotros. Seríamos un fracaso. Y ni hablar, no, ya ni hablar de Job. O sea, ¿para qué te cuento de Job? Hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Caramba, si pudiéramos compararnos con Job, seríamos peor que sus amigos, los que vinieron a aconsejarlo, ¿no? Pero son vidas medibles. Y Dios mide la vida de Job. Dios es el que le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, intachable, dice unas versiones. Íntegro, dice otra versión. Y si nosotros lo comparamos con nuestras vidas, nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones constantes y las fallas permanentes que tenemos, no permitirían que fuéramos una persona calificable. No seríamos aptos para el reino de los cielos. No estaríamos calificados en nuestras capacidades porque la cuantificación de nuestras habilidades todas son reprobatorias. Y si nos comparamos con Moisés, ni qué hablar. O David, o Salomón, o Job, o Sansón, o cualquier otro, Elías, Eliseo, cualquier personaje que pudiéramos ver y medir en la Biblia, que tuvieron cualidades, que tuvieron habilidades, que tuvieron dones y talentos, que tuvieron manifestaciones claras del poder de Dios y de la vida de Dios en ellos. Si nosotros midiéramos eso, sería un error completamente en nuestras vidas. Tan es así, y a lo largo de estos 28 años, voy a cumplir 29 años de cristiano, y a lo largo de todos estos años de cristiano, yo he visto cómo en los congresos, en los seminarios, en los eventos que hay, en las conferencias, en eventos proféticos, apostólicos, en conciertos cristianos, en reuniones de iglesias, de denominaciones, eventos donde vienen grandes predicadores, grandes maestros de la palabra a enseñar, y se llena de cristianos, se llena de gente, se hacen campañas evangelísticas de milagros y sanidades, y el 80% de la asistencia son cristianos, cuando se supone que es un evento para evangelizar. El próximo año viene un mega evento en la Ciudad de México que está organizando la Fundación Billy Graham, eh, que son estos días de esperanza. Y va a ser un evento masivo, maravilloso, genial. Están organizando este evento de manera extraordinaria y se va a llenar de gente. Y el lugar va a estar abarrotado de gente y mucha gente va a ir. Y les garantizo que de esa gente que vaya, más del 50%, más del 60, 70, y me atrevo a decir que casi el 80% de los asistentes serán cristianos, aun cuando es un evento para evangelizar. Es un evento para llevar gente nueva, es un evento para invitar gente nueva y que gente nueva se convierta a Cristo. Pues los cristianos tenemos la costumbre de llenar esos eventos que son para gente nueva. Y los llenamos porque tenemos necesidad, porque nosotros estamos enfermos, porque nosotros estamos llenos de necesidades, tenemos muchas dificultades, somos los que estamos pasando por problemas, somos los que estamos teniendo dudas de nuestra fe, y en lugar de superarlo y en lugar de aferrarnos al poder y a la palabra del Señor, necesitamos que alguien desde un evento masivo como este, como Días de Esperanza, que está un predicador al frente, que va a traer una palabra de parte de Dios, nos diga que vamos a estar bien, que vamos a salir adelante, que tenemos esperanza, que hay días de esperanza para nosotros, porque somos un fracaso, porque estamos llenos de dificultades, porque estamos llenos de problemas, porque estamos llenos de desesperación, de desesperanza también. Y cuando medimos, cuando cuantificamos nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras capacidades, resulta que nos encontramos que no tenemos la capacidad, que estaríamos reprobados, que estaríamos descalificados y no podríamos calificar como alguien aceptado delante de Dios, como alguien que tiene la facultad de mostrar fe y de manifestar la fe para otros que la necesitan tanto. Tú y yo ya hemos oído, tú y yo ya escuchamos el mensaje, tú y yo ya sabemos de Jesús. Tú y yo somos salvos porque la fe ha actuado en nosotros y la revelación de quién es el Hijo de Dios ya ha actuado en nosotros y creemos para salvación y para vida eterna. Pero ¿qué hay de los que no saben? ¿Qué hay de los que están buscando tener una luz de esperanza?
Están buscando en el coaching, en la motivación, en los oradores, en el internet. Están buscando que alguien les diga, vas a salir adelante, lo vas a superar, no te preocupes, tú puedes, lo vas a lograr. Están esperando que se lo digan, porque nosotros, los que tenemos la palabra de esperanza, los que tenemos la palabra de fe, estamos afligidos con nuestros propios problemas, con nuestras propias necesidades, y no podemos compartir esa esperanza, porque cuando medimos nuestras cualidades, no alcanzamos ni siquiera el mínimo, ni el 1 ni el 2% de habilidad para poder llegar a ese nivel de compartir nuestra fe. Y mucho menos cuando nos comparamos con Moisés y su mansedumbre, o con David y sus capacidades, o con Salomón y su sabiduría, o no se diga Job, o no se diga Elías o Eliseo, cualquiera de los personajes que pudiéramos mencionar aquí acerca de todas sus habilidades. Bueno, pues todos ellos cometieron errores. Todos ellos también se equivocaron. El hombre más manso, el hombre que no se enojaba, se enojó. El hombre que no debería de enojarse, como lo era Moisés, el hombre que dice la Biblia que era el hombre más manso en aquel momento, entre todos los que había en la tierra, ese hombre se enojó. Y por causa de que se enojó, y en lugar de hablarle a la peña para que soltara el agua, golpeó la peña, algo que Dios le dijo que no hiciera, sino que le hablara. Le dijo, no golpees la peña, ahora háblale. Pero estaba tan enojado Moisés, que golpeó a la peña. El hombre de mansedumbre, lleno de mansedumbre, perdió la mansedumbre, se perdió el control y golpeó la peña, y por esa causa no entró a la tierra prometida. Literal, eso fue lo que hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida. Y entonces cuando miramos a Moisés en el momento del error, decimos, ándele, entonces sí puedo ser como Moisés. Porque Moisés falló, porque Moisés se equivocó, porque Moisés también pecó. Y entonces yo también, que estoy lleno de defectos, puedo ser un Moisés. Porque ahora mi punto de comparación ya no es la excelencia que tenía Moisés, ahora es el defecto que tenía Moisés. Y entonces me comparo ya no con la excelencia de mansedumbre que había en el corazón de Moisés, sino que ahora me comparo con el error de Moisés de haberse enojado y desobedecido a Dios, que lo dejó fuera de la tierra prometida. Otra vez volvemos a la cuantificación. Pero ahora ya no estamos cuantificando, o ya no estamos evaluando lo maravilloso, lo magnífico, lo excelente, lo glorioso, lo que mostraba el carácter de Cristo. No, ya no medimos con eso. Ahora lo medimos con los defectos. Moisés el que falló. Y no se diga de David. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero eso sí, tenía un corazón y un ojo suelto para las chamacas, que cometió el grave error de pecar con Betsabé. Y no solamente pecó con Betsabé, sino que mandó matar al marido. Y no solamente mandó matar al marido, sino que se lamentaba por ese hijo del adulterio que iban a tener. Y entonces ahora sí nos comparamos con David. Y ahora sí nos medimos con David. Porque así como era David de ojo alegre, así también yo soy. Entonces sí, David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pudo fallar y se equivocó y cometió estas faltas, entonces yo también me puedo comparar. Y otra vez medimos, comparamos. Pero ahora ya no lo glorioso, lo maravilloso, lo excelente del carácter de David, sino que ahora nos fijamos en el defecto de David y ahora comparamos nuestras vidas, medimos nuestras vidas con los errores de David. Y te puedo hablar de los errores de Salomón, las veces que falló, de esos momentos de sabiduría donde tomaba decisiones, como que el momento en que se presentan las dos mamás y le dicen, no, es mi hijo, y la otra, no, es mi hijo, y Salomón dice, pues partan al niño, mitad y mitad. Y decimos, wow, qué sabiduría, no se me hubiera ocurrido. Bueno, con eso, cuando nos comparamos con esa excelencia, con esa manifestación del carácter glorioso de un hombre que escucha a Dios y que sigue a Dios, no podemos compararnos, no tenemos, como dice Salvador Rosa Rangel, no tenemos punto de comparación. Claro, no tenemos, pero cuando miramos los defectos de estos hombres que he mencionado, nos damos cuenta que también están llenos de errores. Que Salomón también era de ojo alegre y que anduvo ahí de coscolino con cuanta mujer se le ocurrió, y regando hijos por todos lados y haciendo de las suyas. Y no, Salomón estaba lleno de defectos. Salomón era un hombre lleno de defectos, y entonces, pues yo también, pues no soy tan sabio como Salomón, ni tan rico como él, pero igual de errores tengo, ¿no? Y todos somos seres humanos, y empezamos a usar frases como, todos los seres humanos se equivocan, todos nos equivocamos, nadie es perfecto.
porque empezamos a cuantificar los errores, no la excelencia, no la grandeza, no lo maravilloso de tener un corazón temeroso de Dios y apartado del mal como el de Job, o un corazón manso como el de Moisés, o un corazón de guerrero y una adoración que salía del corazón de David. Y empezamos a comparar. El gran problema que tenemos, hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, el gran problema que tenemos es que queremos cuantificar nuestras vidas, tratando de encontrar una justificación para decir, no puedo ser como Moisés, no puedo tener tanta mansedumbre como Moisés, pero también lo usamos para cuantificar los errores de Moisés y decir, Moisés se enojó y fue echado fuera de la tierra prometida. Entonces yo también tengo oportunidad, existen posibilidades, puedo lograrlo, porque también me enojo con facilidad o también pierdo los estribos con facilidad. Y entonces empezamos al querer cuantificar las cosas, los dones, los talentos, el carácter, la vida misma. Cuando empezamos a cuantificarla para ser calificados, caemos en el error de o despreciarnos nosotros mismos, descalificarnos nosotros mismos, porque no podemos ser tan excelentes y tan maravillosos como la Biblia nos pide que seamos, conforme al carácter de Cristo. Y como no podemos ser de esa manera, entonces buscamos los errores de los demás para compararnos con esos errores y decir, bueno, si este se equivocó, si este falló, si este cometió pecado, si este se equivocó de esta forma y se alejó de Dios de esta manera, entonces yo también todavía tengo posibilidad porque soy lleno de errores como él. Y entonces esta cuantificación de las vidas es lo que nos hace ser comodinos con la manera en cómo vivimos. Es decir, no nos desafiamos a ser mejores, pero tampoco nos permitimos o nos damos la posibilidad de mejorar por el hecho de que ya desde el principio, de entrada, nos descalificamos. No se trata de vivir descalificándonos o tratando de ser a modo la calificación que podamos darnos o la manera en que podemos encontrarnos con quienes somos por conveniencia, porque nos conviene ser de cierta manera o porque nos conviene ser de otra forma, porque así nos conviene, porque eso es lo que aparentemente nos dará una tranquilidad, una estabilidad, una seguridad emocional de que somos de cierta forma o que podremos alcanzar de cierta manera una buena calificación. Quizás no el 10 de excelencia, pero sí un 6 de panzazo, ¿no? Un 6 que nos permita aprobar, un 6 que nos permita entrar al reino de los cielos, que nos permita ser aprobados por el Señor, para que no nos deseche, para que no nos termine desechando como a Judas, o que nunca lo desechó, aclaro, sino que Judas mismo se desechó a sí mismo. Perdón por la redundancia. Pero tratamos de encontrar la justificación que nos permita seguir viviendo como vivimos hasta ahora, sin el desafío de mejorar, pero con la descalificación de lo negativo para poder sentirnos calificados, al menos aprobando. De panzazo, pero aprobamos. Ya entré, ya la hice. No oré todo lo que debía de orar, pero oré el domingo en la iglesia. No ofrendé o diezmé en todo el año, pero di mi ofrenda especial o di generosamente una ofrenda al pastor y entonces ya con eso la libro. No ayudé a nadie durante todo el año, estamos terminando el 2023 y hacemos cuentas de lo que hicimos durante todo el año. Decimos, no hice mucho durante todo el año, no ayudé a la gente que me pidió ayuda, me peleé con medio mundo, pero ya, Señor, estoy terminando y te pido perdón, tú conoces mi corazón. ¿Cuántas veces he escuchado esa oración? Tú conoces mi corazón y sabes lo que hay, entonces te pido que me ayudes para que el año que viene, ahora sí, el año que viene voy a ser un mejor cristiano, voy a mejorar mi vida y voy a ser una mejor persona. Voy a ser como David, voy a avivar el tabernáculo de David, voy a ser como Moisés, ya no me voy a enojar tanto, voy a ser como Salomón, voy a tomar mejores decisiones y voy a tomar cursos de sabiduría para poder encontrar las respuestas que no he tenido todo este 2023. No podemos calificarnos a nosotros mismos. No podemos justificarnos a nosotros mismos. No hay manera. No hay manera de justificarnos a nosotros mismos creyendo que nuestra justificación nos daría la aprobación delante de Dios. Ya lo he explicado antes, por eso decía al principio de este mensaje, que ya di un mensaje acerca de ser aprobados por Dios. Ya somos aprobados en Jesús. Pero quiero aclararte esto. Quiero aclararte acerca de por qué somos aprobados. Así es que te invito a que leas tu Biblia en Romanos capítulo 5, versículos del 12 en adelante.
Romanos capítulo 5. Dice la palabra del Señor. Perdón, es que se me movió aquí. Romano, perdón, estoy saliendo de esta tos. Ahora no es café, ahora es té. Por recomendación del médico me dijo, no café, tome té. Así es que estoy tomando té. Que está muy rico, por cierto. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Del 12 al 21 vamos a leer. Dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, esto es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y todo lo que te dije y todo lo que hablé durante esta casi hora en la que he estado hablando, lo que busco dejar en tu corazón es la certeza que puedas tener acerca de lo que Jesús hizo. Es verdad, como decía Salvador Rosas Rangel ahorita en el chat, como decía Salvador, no tenemos punto de comparación. No, no tenemos punto de comparación. Ni debemos compararnos. No debemos compararnos con Moisés, no debemos compararnos con David, con Salomón, con Elías, con Eliseo, con Juan el Bautista, con Pedro el apóstol, con Juan el apóstol. No podemos compararnos, no hay punto de comparación. Dios es un Dios personal. Y es necesario que todos nosotros entendamos que lo que hizo Jesús por nosotros es personal. La justificación de cada uno de nosotros, la justificación de nuestras vidas, el que seamos hechos justos, es decir, aprobados por Dios. Dios ya no nos mira como alguien desaprobado. Dios ya no nos mira como alguien que falló, que se equivocó, como Moisés que se equivocó, como David que se equivocó, Salomón que falló, el mismo Elías, un hombre poderoso que hizo caer fuego del cielo, se fue a esconder a una cueva por temor a ser asesinado. No podemos pensar como un Pedro que caminó sobre las aguas y que de pronto se empezó a hundir y que lo que le mostró Jesús es que le había fallado la fe. Aun cuando el mismo Pedro pudiera jactarse de que tenía mucha fe, ahora Jesús le decía, tuviste poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué pusiste tus ojos en otras circunstancias en lugar de mantener tu mirada en mí? Esa observación que hace Jesús a Pedro es precisamente el saber que nuestras propias capacidades y nuestras habilidades y talentos en cuantificar nuestras vidas para sentirnos calificados no será suficiente. Lo que hagamos no será suficiente. Ahora, no estoy diciendo que no hagamos nada.
No estoy diciendo que vivamos cruzados de brazos esperando que la justificación de Jesús sobre nosotros transforme nuestras vidas. No, es nuestro actuar diario, es la fe que tenemos en Jesús lo que nos hace vivir constantemente en este cambio, en esta transformación que nos hace ser mejores cada día. No renunciamos al pecado porque somos muy buenos y ahora estamos santos y flotamos en el aire y entonces por esa causa nos hemos apartado del pecado. Nos hemos apartado del pecado porque ahora somos hechos justos, porque nuestra naturaleza ha cambiado. Ya no estamos bajo la naturaleza del pecado, ahora estamos bajo la naturaleza de la justicia que Jesús nos ha otorgado, como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos que acabamos de leer. Esa justificación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo nos ha hecho justos. No es que nos vamos a ser justos por causa de que dejemos de pecar. No, ya somos justos y por esa causa ya no pecamos. Nos hemos apartado del pecado porque ya hemos sido justificados, hemos sido redimidos. El pecado entró en nuestras vidas por causa del pecado de Adán. Un solo pecado provocó que todo el pecado y la naturaleza del pecado entrara en toda la humanidad y nosotros por esa condición de pecado practicamos, vivimos en pecado durante mucho tiempo, hicimos las cosas que por naturaleza vivíamos y por naturaleza practicábamos y vimos que los demás hacían y nosotros las hicimos porque era parte de nuestra naturaleza. Pero ahora en Cristo Jesús nuestra naturaleza ha cambiado, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay una justicia que obra desde adentro de nosotros, que nos libra de todo mal, que nos aparta del pecado, que nos aleja de la condición de pecado. Y no solamente eso, sino que nos hace aptos delante de Dios para ser presentados delante de Dios como seres justos, justificados, no por nuestra propia cuantificación de nuestras obras, sino porque hay obras en nosotros que manifiestan esta justificación que ya sucedió desde adentro. Por eso el Señor Jesús dice que era necesario que nosotros lleváramos fruto que permanezca. En el Evangelio de Juan, me parece que es el capítulo 14, es donde Jesús habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos y que debemos de llevar fruto, un fruto que permanezca y que glorifique al Padre. ¿Cómo nuestros frutos, cómo nuestras obras podrían permanecer si son perennes, si son humanas, si son materiales, si son de este mundo, son rodeadas y sostenidas por el pecado? No podrían permanecer. Pero por causa de que nuestras obras están sostenidas en la justicia de lo que Jesús hizo, es que nuestras obras permanecen. Y entonces tus obras van a ser medidas y van a ser cuantificadas. Y entonces se va a observar y podremos observar la mansedumbre de Moisés dentro de nosotros. Podríamos observar la sabiduría de Salomón en nosotros, porque ahora la justicia obra desde nosotros. Podríamos tener un corazón conforme el corazón de David, un adorador, siendo guerreros, valientes, esforzados, siendo generosos como lo fue David, para poder tener un corazón como el de David, pero no porque nuestras obras nos llevan a tener ese corazón como en David lo provocaba, sino que ahora nosotros tenemos esa justicia que nos cubre por lo que Dios ha hecho en nosotros, por esa justificación que Jesús ha hecho en nosotros, por lo cual nosotros manifestamos estas obras como las de David y que pueden ser cuantificadas y que pueden ser observables y que pueden ser medidas y la gente en tu entorno y a tu alrededor, en esa condición en la que vives, en esa situación en la que te encuentras ahora mismo, pueden observar que hay características en ti que son cuantificables, la bondad, la mansedumbre, dijera el apóstol Pablo, estos frutos del Espíritu que abundan en nosotros, amor, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Ay, se me fueron por decirlos en desorden. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Creo que los dije todos. Esos frutos son cuantificables, es decir, son observables, son medibles. La gente va a observar tu amor, va a observar tu fe, va a observar tu bondad, tu mansedumbre, tu templanza. Los van a observar como frutos de una justicia que obra desde adentro. Una justicia que ya fue provocada por Jesús, porque por la condición del pecado en la que estábamos, era difícil manifestar estos frutos. Era difícil manifestar estos frutos del Espíritu que permanecen y que glorifican al Padre. No podrían ser hechos, no podrían ser manifestados por nosotros porque estamos limitados a la condición del pecado. Pero tú y yo, que entendemos la obra de Jesús y que hemos creído en Jesús y que sabemos lo que hizo Jesús, ahora nosotros podemos experimentar esta justicia que obra desde dentro de nosotros. Y nosotros vivimos en esta justicia porque aunque estuvimos en pecado y andamos en pecado, vivimos en pecado y anduvimos en pecado y practicamos el pecado, aunque abundó el pecado, en nosotros sobreabunda la gracia, la cual nos permite participar de la generosa justificación de Dios por medio de Jesucristo, porque Él es el que obedeció, Él es el que cumplió, Él es el que
se ofreció en sacrificio por nuestros pecados y Él pagó el precio de nuestra justificación. Él redimió nuestras vidas. El precio de nuestra condenación, el precio que estaba establecido por nuestro pecado a nuestras vidas, por lo que hicimos y vivimos y practicamos, fue pagado por Jesús en la cruz del Calvario para que nuestro pecado no fuera considerado como el pago para nuestras vidas que tendríamos que enfrentar por medio de la muerte. Así es que Jesús paga, nos redime, Él cubre la cuota, Él cubre la falta, Él cubre el pecado y se hace pecado por nosotros, no que pecó, no es que practicó el pecado, Él se hizo pecado, Él recibió, adoptó, retomó, se cubrió, se llenó del pecado de todos nosotros para poder llevarlo a la cruz y redimirnos. Hoy nosotros vivimos la justicia de Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. Difícilmente podríamos cuantificar nuestras obras y presentarlas como agradables. Serían, dijera el apóstol Pablo, son como paja, como trapos de inmundicia, lo que nosotros pudiéramos hacer para Dios en nuestras propias capacidades, en nuestras propias habilidades o en nuestros propios talentos. Necesitamos la gracia que nos cubre, la gracia que nos permite experimentar dentro de nosotros la justificación. Y es por gracia precisamente. Es esa gracia inmerecida, es ese don inmerecido, el don del sacrificio de Jesús, el don de la vida entregada a Jesús, es el don que nació cuando dice Isaías, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ese hijo dado, ese don dado para nosotros, ese don que Dios nos dio, el don de su Hijo, es lo que nos permite a nosotros ser justificados. Y esa justicia es la que obra dentro de nosotros. Entonces, puedes pasarte la vida eh, cuantificando tus obras. Puedes pasarte la vida tratando de completar la cuota de oración, tratando de completar la cuota de ofrendas y de diezmos, tratando de completar la cuota de los días que te congregas en la iglesia, de participar en todos los cultos y en todos los servicios de la congregación, de tus actos de generosidad al pobre, o en esta fecha donde nos ponemos generosos y dadivosos para ayudar al necesitado, y ahora ya no solamente le das un peso al limosnero o a la gente que está pidiendo limosna en la calle o ayuda en la calle, ahora le das 5, le das 10, al señor de la tercera edad que empaqueta tus bolsas ahí en el centro comercial, ya no le das un peso, ahora le das 10 pesos, le das 20 pesos, porque es la época, en la temporada de la generosidad. Porque seguimos actuando en la cuantificación de nuestras obras. Queremos que sea cuantificable, que sea visible, que los demás puedan decir, wow, qué generosidad, qué bondad, qué muestras de afecto y de apoyo para esta persona. Queremos que nos midan, queremos que nos observen como si fuéramos un Moisés o un David o un Salomón o un Elías o Eliseo o Job o Sansón, en fin, cualquiera de estos personajes. Y queremos que nos comparen con ellos. ¿Por qué no mejor decir que eres un Salvador, un Irma, eh, una Ana Paula, o que será una Elvia Reyes, una Yolanda de Viana, que la gente vea que eres tú y no eres un Moisés, un Salomón, un Elías, una Débora, sino que eres tú? Y que la gente pueda decir, wow, qué bárbaro, Salvador es tremendo, o Irma es tremenda, o Yolanda es tremenda, o Ana Paula es tremenda. Wow, qué testimonio, qué ejemplo de mansedumbre, qué ejemplo de bondad, qué ejemplo de amor, qué ejemplo de fe. Porque ahora lo que observarán no será cuántas obras cuantificables que tú tienes y puedes hacer comparadas con otros se están haciendo, sino eres tú manifestando la justicia de Dios en ti. Puede que no te parezca la decisión que tengas que tomar, pero cuando es la sabiduría de Dios obrando en ti, entenderás por qué Salomón era el hombre más sabio sobre la tierra, porque no se trataba solamente de lo que él quería o esperaba hacer, sino era lo que era necesario en ese momento. La sabiduría es poder usar el conocimiento que tienes, que obtienes a través de la inteligencia. Te explico esto para que sepas cómo obra la sabiduría. Dentro de ti hay tres cosas que te van a llevar a tres momentos en que puedes manifestar la sabiduría. Perdón, tres momentos hasta que se manifiesta la sabiduría. Uno, tienes que tener conocimiento. Si tú quieres obrar la sabiduría de Dios, necesitas el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitas conocer la Biblia, leer los proverbios, leer salmos, leer los profetas, leer los evangelios. Necesitas conocimiento.
No puedes tener la sabiduría de Dios leyendo a Paulo Coelho, o leyendo a Friedrich Nietzsche, o leyendo a cualquier otro filósofo actual, o leyendo a ¿cómo se llama? Mariano Osorio. Eso no es sabiduría de Dios, es sabiduría humana. Y la sabiduría humana tiene muchos errores, muchas fallas, muchas deficiencias. ¿Quieres sabiduría de Dios? Necesitas conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Así es que necesitas conocimiento. ¿Quieres llegar a la sabiduría? Necesitas conocimiento. Después necesitas inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tenemos para buscar en el conocimiento. Es decir, tú tienes una inquietud, tienes una pregunta, tienes que tomar una decisión y dices, yo leí esto en la Biblia, yo leí esto en la Biblia. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y te pasas todo el día tratando de acordarte de dónde está y no te acuerdas dónde está el texto que te puede ayudar a tener una respuesta. La inteligencia es la habilidad, la capacidad, la prontitud con la que encuentras el conocimiento que necesitas. ¿Ok? Conocimiento, inteligencia. ¿Cómo logras la inteligencia? Con práctica. Tratando de memorizar la Biblia, escudriñando dónde está la escritura, haciendo notas. Toma tu Biblia y hazle notas personales. Mi Biblia tiene muchos separadores porque son textos que a mí me importan. Tienen hojas pegadas ahí adentro porque son cosas que a mí me importan. Tienen subrayados los textos porque son cosas que a mí me importan. Entonces la inteligencia es poder ubicar el texto, referenciar el texto, saber dónde está escrito, quién lo dijo, y eso te va a ayudar. Conocer, al menos apréndete dónde están los 66 libros de la palabra de Dios, en qué orden están, si está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, que puedas ubicar el texto, quién lo dijo. Si habla de Pablo, Pablo está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Si habla de Elías, ¿dónde está Elías? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? ¿En qué parte del Antiguo Testamento se encuentra Elías? Para que puedas ubicar. Esa es inteligencia. Es la manera de encontrar el conocimiento para usarlo en el momento necesario. Un niño inteligente no es un niño que memoriza. Un niño inteligente es el que ubica dónde está el conocimiento, que es 2 más 2. El niño dice 2 más 2 son 4, porque así se lo aprendió. Pero si le cambias el esquema y le dices 1 más 3, ¿cuánto es? En 1 más 3, ay, ese no me lo sé. Como las tablas de multiplicar. ¿Cómo te aprendiste las tablas de multiplicar? Si te las memorizas, el día que pierdas el orden de la memorización, ese día te falla la inteligencia. Ah, pero si fuera en orden, la llenas de volada. Pero si cambia el orden, ya no tienes inteligencia. Y no es que no tengas inteligencia, es poder ocupar el conocimiento que tienes de manera correcta en el tiempo correcto. La sabiduría es poder aplicar el conocimiento con inteligencia para dar una respuesta favorable conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos esta sabiduría, necesitamos llegar a este punto para que puedas aconsejar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, para que puedas aconsejar a tus compañeros en el trabajo, para que puedas dar una palabra de aliento a aquel que la necesita, para guardar silencio cuando tengas que guardar silencio. Esa es la sabiduría que necesitamos. Pero esa sabiduría no es por magia. No es porque digas, yo quiero ser como Salomón. ¿Cuántos becerros sacrificó Salomón para que Dios le diera la sabiduría? Voy a empezar a juntar becerros para que Dios me dé la sabiduría y poder sacrificar los 1000 becerros que él sacrificó y Dios me escuche desde los cielos y me dé la sabiduría que Salomón tenía. No, no es así, porque otra vez volvemos a la cuantificación de cómo lo hizo Salomón y cómo lo tenemos que hacer nosotros para poder alcanzar ese nivel. Nosotros estamos en una condición distinta. Es la condición de la justicia de Dios sobre nosotros. Es la condición de la justicia de lo que Jesús hizo, con lo cual nos redimió, con lo cual nos rescató y ahora podemos participar de una naturaleza diferente por lo que por gracia hemos recibido. Una gracia que nos rescata de la condición de pecado, de la condición de muerte en la que el pecado nos tenía, para tener una vida plena, una vida completa en Cristo Jesús. Esa redención, esa justificación, esa manera en que Jesús obró para rescatar nuestras vidas es lo que nosotros ahora necesitamos. Y es la manera en que tenemos que vivir, y es la manera en que tenemos que actuar, y es la manera en que tenemos que obrar por la justicia de Jesús en nosotros, por la justicia de Dios en nosotros, por medio de Jesús. Bien lo dijo Pablo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra. Somos eso. Somos la justicia de Dios. Entonces, tú y yo actuamos hoy, vivimos hoy, estás terminando el 2023. Probablemente puedas hacer un recuento de lo que hiciste y de lo que no hiciste este año. Probablemente puedas darle oportunidad a tu vida para poder contar o contabilizar
todas las cosas buenas que hiciste y también todas las cosas malas que hiciste. Pero que no sea un fracaso tu año. No vais a pensar, uy, pues son más las cosas malas que las buenas. Entonces fracasamos, vamos perdiendo. No, no hagas eso. Si haces un recuento de este año, si te tomas el tiempo para analizar cómo fue este 2023 para ti, con sus altibajos, con sus errores, con sus aciertos, si haces un recuento de este año, que no sea para sentirte un fracasado. Si estás terminando el año con deudas o sin dinero, si estás terminando el año enfermo, con una situación física en tu cuerpo, no pienses que fue un fracaso. No te rindas, porque empiezas a cuantificar tu vida y empiezas a decir, es que el año pasado terminé con dinero en el banco, hoy estoy terminando en cero. No es un fracaso este año, porque tú sigues estando bajo la gracia, sigues estando bajo la cobertura de Dios, la justicia de Dios sigue obrando dentro de ti y por lo tanto lo que Dios está haciendo en ti no se ha detenido. ¿Cómo podría ser un fracaso lo que está sucediendo en tu vida cuando Dios está obrando en tu vida? ¿Cómo podría ser un fracaso este año 2023 cuando tienes la posibilidad de iniciar el 2024 para continuar en la obra que Dios está haciendo en ti? Así es que no es un fracaso, es una etapa en tu vida. Puede haber sido una etapa muy difícil, tuviste altibajos, pudiste tener derrotas, pudiste tener pérdidas, pudiste estar enfermo. Es más, pudieron pasar muchas cosas en tu vida que si las contabilizas dirías, wow, estamos en números rojos. Pero ¿cómo podrías estar en números rojos si estás bajo la justicia de Dios? ¿Cómo podrías estar en derrota si es Jesús el que te levanta? ¿Cómo podrías vivir fracasado o derrotado o cabizbajo o humillado por el mundo y por las cosas de este mundo? ¿Cómo podrías vivir en esos términos si es Jesús el que dio su vida para redimirte, el que pagó con su propia vida para redimirte? Ya no le perteneces a este mundo, ya no le perteneces a las cuantificaciones que este mundo quiera darle a tu vida para calificar tu vida. Ya no. El que calificó tu vida y la aprobó se llama Jesucristo. Y Él te presenta justo delante del Padre y Él te dice, tú eres justo, tú eres mi hijo, tú eres mi amado y yo estoy contigo. Amén. Entonces, no pensemos que estás terminando el año en un fracaso, no pensemos que estás terminando el año en una derrota, no pensemos que estás terminando el año en pérdidas o en números rojos o en enfermedad o en desánimo o en desaliento o a lo mejor tienes problemas familiares y esta Navidad te la vas a pasar solito y tú dices, ay, es que este es un fracaso. No, revisemos nuestra vida y nuestra confianza está en Dios. Por eso, cuantificar nuestras vidas en comparación con los aciertos de otro nos deprime, nos debilita, nos derrota. Pero cuantificar nuestras vidas con los errores de otros nos hace sentir conformistas, nos hace sentir mediocres o nos hace vivir en una etapa de nuestra vida donde decimos, ¿para qué me esfuerzo? Por eso no estamos en esa condición de cuantificar nuestras obras. Si quieres cuantificar tus obras, si quieres cuantificar lo que haces, hazlo desde la justicia de Dios, como nueva criatura, como un ser nuevo, como un ser diferente que manifiesta el poder de Dios, la gracia de Dios y el favor de Dios para que los otros, los demás, los que no conocen al Señor, observen en ti algo que vale la pena seguir. Amén. Amén. Déjenme leer sus comentarios y saludarles por aquí. Si ya dejaron su like, les agradezco. Estaré viendo ahora mismo sus likes. Gracias, dejan por ahí un amén, un comentario. ¿Qué te parece este mensaje? ¿Qué te parece esta enseñanza? Si te alienta a este 2024 que empieza ya. Estamos a unas semanas, hermanos, hermanas, de empezar el 2024 y todavía estamos lamentando el 2023. No, no, hay que mirar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál derrota? ¿Cuál derrota? ¿Vivimos derrotados? ¿Por qué vivimos derrotados? Si somos justificados. ¿Por qué vivir en una pesadumbrez, en un peso sobre nuestros hombros que no podemos ni nosotros mismos ni dormir, ya no podemos ni descansar porque tenemos un bultote aquí en la cabeza? Quita ese bulto, ponte la almohada y descansa, hermano, hermana. Saludos, doctora Yolanda, Dios te bendiga, gracias. Elvia Reyes, Dios te bendiga. María Paula, yo hace ratito diciendo a Ana Paula, hermana, por alguna extraña razón, creo que sí tengo que hablar con usted, por alguna extraña razón, cambio su nombre, si no es uno, si es otro, pero mi hermana María Paula, le ofrezco una disculpa, no es con otra intención, mi memoria no es muy buena, pero le mando mi abrazo y mi cariño porque siempre está aquí con nosotros. Gracias, hermana María Paula. Hermana Olga, Dios te bendiga, Olguita, Dios te bendiga, gracias. Yolanda nos dice amén. Olga nos dice saludos y bendiciones. María Paula nos dice amén. Salvador Rosa Rangel, gracias, nos dice amén.
Irma Astudillo nos dice buenas noches, pastores Axis y bendiciones. Gracias, hermana Irma. También le mandamos un abrazo bien fuerte. Adriana Jiménez, Dios te bendiga. La pastora Ceci, Dios te bendiga. Yaris Espinosa, Yaris, un abrazo. Dios te bendiga. La pastora Ceci nos dice saludos a todos. Dios les bendiga. Gracias, Ceci. Igual para ti. Dios está contigo y oramos por ti para que estés bien. Salvador Rosa Rangel nos dice así es. Sundire Contreras, Laura Contreras, Dios te bendiga. Salvador Rosas dice no tenemos punto de comparación, como ya lo mencionaba hace rato. Taid Velázquez, Dios te bendiga, primo. Un abrazo bien fuerte. Estoy leyendo aquí abajo, perdón si no estoy mirando a la cámara, pero estoy leyendo sus mensajes. Salvador Rosas Rangel dice aleluya, amén. El mundo nos arrastra, sí, el mundo tiene una fuerza increíble, es una fuerza acumulada por siglos. Imagínense esa capacidad de este mundo de que ha mejorado sus trampas, sus artimañas, sus engaños para poder seducirnos y arrastrarnos, como dice Salvador. Pero ya el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Así es que por más fuerza que el mundo tenga para arrastrarnos, el Señor Jesucristo ya lo venció. No importa cuántos siglos de experiencia tenga el mundo, Jesús ya lo venció. Salvador Rosas, Rangel dice, gloria a Dios, amén. Amén, nos dice Salvador. No lo buscamos por convicción, busquémoslo por fe. Sí, solo que la fe es la convicción. Así es que entiendo lo que dice Salvador, pero veamos que nuestro Señor obra desde la fe en nosotros. Salvador nos dice amén, Irma Estudio nos dice amén. Ramón Ruiz, un abrazo Ramón, Dios te bendiga, saludos a la familia. Salvador Rosas, amén. Irma Estudio dice aleluya, gracias a Dios por permitirme vivir bajo su gracia, amén. Estamos bajo su gracia, Irma. Salvador Rosas nos dice aleluya, Salvador nos dice amén. Yolanda de Viana dice, qué hermosa predicación, Dios es fiel. Amén. Así es, doctora, Dios te bendiga. Salvador Rosa Rangel nos dice amén. Dios es fiel, Dios es bueno. Yo lo que más quisiera es poder dejar en sus corazones una palabra que les aliente para que no terminen el año como si hubieran perdido este año. No, hermanos, hermanas, no perdimos. Este año aprendimos, avanzamos un poco más, conocemos mejor nuestras debilidades y podemos conducirnos mejor en las habilidades que Dios nos da. No estamos en derrota, no estamos en fracaso, estamos en la gracia y la gracia nos sostiene. Y aunque las circunstancias sean difíciles y sean adversas y sean muy fuertes contra nosotros, nosotros estamos en la gracia y es la gracia la que nos sostiene. Amén. Vamos a orar. Déjenme orar por ustedes. Todavía nos vamos a ver por aquí el próximo martes, pero déjenme orar por ustedes. Que cierren este año bendecidos. Este año Dios abra sus ojos espirituales como se los abrió al siervo del profeta y que oró el profeta y dijo, abre sus ojos sus ojos para que pueda ver. Y cuando el siervo abrió los ojos, se dio cuenta que había un ejército alrededor de ellos que los iba a defender del ejército enemigo que venía contra ellos. Así es que yo pido a Dios esta noche y oro a Dios esta noche para que tus ojos espirituales sean abiertos y puedas ver que aunque has tenido un año complicado y difícil, este año el Señor ha sido quien te ha sostenido. En medio de todo y en medio de toda circunstancia, Él te ha sostenido. Él es Dios y Él es Dios en medio de todo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te doy por la vida de cada hermano y hermana que escucha este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús. Yo sé que tu palabra trasciende el tiempo y el espacio. Y que aunque yo estoy predicando desde aquí en casa y estoy enviando este mensaje a través del internet, tú llegas al corazón de todos ellos, de aquellos que escuchen esta palabra, para tocar su corazón, para alentar sus vidas, para que puedan encontrar en ti esperanza, fe, confianza, sabiendo, Señor, que tú eres Dios en toda su existencia y que tú eres Dios en medio de todas sus circunstancias. Los bendigo, Padre, y pido en el nombre de Jesús que puedan encontrar en ti la fuerza, la fortaleza que necesitan a cada instante, en cada momento y en medio de todo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad y la generosidad que tienes para con nosotros. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para poder ver, para poder admirarnos de las maravillas que tú has hecho a lo largo de este año y en todas nuestras vidas, lo que has hecho con nosotros, de cuántos problemas nos libraste, de cuántos errores nos libraste, de cuántos males y cuántos ataques nos libraste, de cuántas armas forjadas contra nosotros nos libraste,
de cuántos enemigos que se levantaron contra nosotros nos libraste, de cuántas pérdidas nos libraste. Señor, de todo lo que hiciste por nosotros, que podamos maravillarnos, sorprendernos, admirarnos, Señor, de que en ningún momento nos has dejado. Permite, Señor, que podamos percibir, darnos cuenta, discernir, Señor, en el Espíritu, cómo nos has sostenido con tu mano de poder. Y este año que termina 2023, a pesar de todo, a pesar de todas las batallas y de todas las circunstancias que hemos tenido que enfrentar, has sido tú quien nos has sostenido. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres Dios y estás en nuestras vidas y estás en nuestro corazón. Gracias te damos. Tu gracia es con nosotros, tu justicia obra desde adentro de nosotros y obra para transformar nuestras vidas y poder ser luz en medio de tinieblas. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Les agradezco sus likes a Irma Astudillo, Adriana Jiménez, Elizabeth Merino, un abrazo. Elizabeth, Dios te bendiga. Ramón Ruiz Reyes, un abrazo. Ramón, Dios te bendiga. Saludos a la familia. Un gusto que andes por aquí. Pastora Gaby Lima, Profeta, un abrazo. Gracias por su like. Aquí andamos. Anita, Anita, un abrazo para ti, para Mario y los niños. Gracias. A María Paula García Gino, hermana María Paula, Dios te bendiga. Gracias. Elvia Reyes, gracias. Claudia Barragán, prima, Dios te bendiga. Un abrazo bien fuerte. La pastora Ceci, Salvador nos dice amén. Irma Estudio, amén. La pastora Ceci dice amén. Gracias a todos, gracias por estar con nosotros. Perdón por esta tos molesta que se oye re feo aquí en la grabación, pero les pido una disculpa. Ya estamos saliendo, así es que esperamos en el Señor salir pronto y por completo. Pero gracias a Dios y gracias a ustedes por sus oraciones. Gracias por estar al pendiente de nosotros. Gracias por orar por mí, por la pastora Ceci. Gracias, en verdad. Les amamos, les bendecimos y esperamos en el Señor poder darles algún día un abrazo fuerte, un abrazo grande que llene nuestros corazones de júbilo por habernos encontrado en este camino llamado vida. Así es que les bendigo. Nos vemos. El próximo martes estaremos aquí. El domingo estaré haciendo una transmisión desde aquí en Facebook. No tendremos reunión en el templo. No vamos a tener reunión el próximo domingo en el templo, pero haré una transmisión en vivo para quienes quieran vernos. No tengo todavía claro la hora, pero estén al pendiente por ahí. Estaré publicándolo en este perfil de Facebook. ¿A qué hora será la transmisión? Probablemente sea por ahí de la mañana, el mediodía, no lo sé. Todavía depende de muchas cosas. Pero en cuanto tenga ya la certeza de qué hora será, lo estaré compartiendo para que ustedes se conecten y podamos tener una reunión el día 24 antes de que te vayas a cenar con la familia. Vamos a tener una reunión sencilla. Por ahí les debo un regalo. Estoy trabajando en él. Les ofrezco mil disculpas. Pero me había hecho yo el plan y el propósito de tenerlo ya para este día, para hoy martes, y hacer el aviso oficial aquí. Pero el tiempo me ha ganado. Las circunstancias y las necesidades han sido otras a las que yo había planeado, pensado, y no he podido terminarlo. Pero en cuanto lo termine, quizás se pase Navidad o quizá pase la fecha de Navidad, pero será con el mismo amor y el mismo afecto con el que me propuse hacerlo para esta fecha y hacérselos llegar a todos ustedes. Se los estaré compartiendo, es un regalo para todos ustedes y espero les bendiga durante lo que reste del 2023 y todo el 2024. Les mando mi cariño, un afecto, estaré leyendo sus mensajes, estaremos aquí por unos minutos. Si hay algo que podamos servirte, si de algo te sirvió esta palabra, si de alguna manera te edificó, si de alguna forma llenó tu corazón o te dio una enseñanza importante o relevante, por favor déjanoslo en los comentarios. Eso hace que haya una interacción con la plataforma, con nosotros, y entonces llegamos a más gente. Y yo pueda leer tus comentarios, saber que estamos haciendo algo a favor tuyo y que estamos edificando tu vida. Así es que por ahí, háznoslo saber en un comentario. Si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, algún tema que quieras que hablemos, lo estaremos haciendo aquí en lo posible. Estoy retomando algunas grabaciones que tenía antes, como por ejemplo, Pregúntale al Pastor, Cartas para mis hijos, algunos asuntos de los devocionales. Estoy tratando de retomar. La verdad es que ha sido un año complejo, pero siempre en victoria. Y el Señor nos ayuda y Él es el que nos sostiene. Es que iremos retomando las cosas conforme sea posible y todo sea para la edificación y la bendición del cuerpo de Cristo.
Les amamos en el Señor. Un gusto saludarles a todos. Sean muy bendecidos ustedes, sus familias. Pasen unas felices fiestas. Disfruten de la familia. Disfruten de este tiempo en el Señor. Si tienes vacaciones, disfrútalo. Si no tienes vacaciones, disfruta el trabajo. Hay menos gente para llegar al trabajo. Hay menos gente en el trabajo. Así es que lo que sea que estés viviendo en estas fechas, disfrútalo. Dios es contigo y el Señor te dé fuerza, un tiempo de dicha, felicidad y alegría en tu vida. Les agradezco, les bendigo en el Señor y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.